Mi historia comienza en una pequeña ciudad donde me crié. A las afueras había una casa abandonada grande y antigua que todos los niños del vecindario evitaban. Los rumores decían que estaba encantada, pero yo nunca creí en esas cosas hasta que una noche todo cambió. Era una noche fría y lluviosa cuando mi amigo Carlos y yo decidimos entrar en esa casa. Carlos, siempre el aventurero, me retó a acompañarlo. Equipados con linternas y nuestras mochilas, nos dirigimos hacia la entrada. La puerta de madera crujió cuando la empujamos y un olor a humedad y descomposición nos golpeó al instante. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de moho y telarañas. Al entrar, la casa estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido de nuestras respiraciones y el eco de nuestros pasos. La sala principal era amplia, con muebles antiguos cubiertos de polvo y cortinas rasgadas colgando de las ventanas. Las paredes estaban decoradas con viejos retratos familiares, cuyas miradas parecían seguirnos mientras nos movíamos. Carlos, con su linterna apuntando hacia una escalera al fondo de la sala, me dijo: «Vamos arriba, apostaría que hay algo interesante ahí». Subimos los peldaños de madera que crujían bajo nuestro peso. En el piso superior encontramos un largo pasillo con varias puertas a cada lado. Carlos abrió la primera puerta a la izquierda, revelando una habitación con una cama antigua y un armario cerrado. Mientras Carlos exploraba el armario, yo noté algo extraño en la pared del fondo de la habitación. Había un espejo grande y antiguo, pero lo más inquietante era que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Era como si el espejo mostrara una versión diferente de mí, más pálida y con una expresión de terror en su rostro. Intenté llamar a Carlos, pero en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta de atrás de mí se cerró de golpe, atrapándome adentro. Golpeé la puerta y grité para que Carlos me abriera, pero no obtuve respuesta. Volví a mirar el espejo y esta vez mi reflejo no solo se veía aterrorizado, sino que también señalaba algo detrás de mí. Me di la vuelta y lentamente vi una figura oscura de pie en la esquina de la habitación. Su silueta era vaga, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a avanzar hacia mí. Susurros ininteligibles llenaban el aire. Cerré los ojos esperando lo peor, pero en lugar de sentir un ataque, escuché un grito desgarrador que provenía del otro lado de la puerta. Era Carlos. Reuniendo todo mi valor, abrí los ojos y corrí hacia la puerta. Esta vez se abrió sin problema y salí corriendo al pasillo. Encontré a Carlos en el suelo inconsciente con su linterna tirada a un lado. Lo sacudí hasta que él recobró el conocimiento y juntos salimos corriendo de la casa. No dijimos una palabra mientras corríamos de vuelta a nuestras casas. Esa noche ambos tuvimos pesadillas con la figura oscura en el espejo maldito. Al día siguiente investigamos la historia de la casa y descubrimos que perteneció a una familia que desapareció misteriosamente hace décadas. Se decía que el padre de la familia practicaba magia negra y que sus espíritus nunca encontraron descanso. Carlos y yo nunca volvimos a la casa y cada vez que pasamos cerca sentimos una presencia observándonos. Aprendimos a no desafiar a lo desconocido, y aunque nunca hablamos de esa noche, ambos sabíamos que lo que experimentamos fue real. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces es mejor dejar ciertos misterios sin resolver. Muy buenas noches a cada uno de los oyentes de Visiones Nocturnas. Soy originario del estado de Puebla. Para ser exactos, les escribo desde la parte oeste, que limita con el estado de México, muy cerca de la zona volcánica del Popocatépetl. La historia que quiero compartirles en esta ocasión data de aproximadamente el año 2013, cuando decidí aventurarme en uno de los extensos bosques que cubren mi zona. En aquella ocasión decidí ir de excursión solo a un bosque que había fascinado a la gente del lugar por generaciones. Las historias que circulaban hablaban de extrañas desapariciones y encuentros con seres que desafiaban toda lógica, pero como siempre he sido escéptico, me lo tomé como un reto personal para desmentir esos cuentos. Era un día soleado. Recuerdo que era inicios de la primavera cuando empecé mi caminata. El bosque era denso y antiguo, con árboles altos cuyas ramas se entrelazaban formando un techo verde que filtraba la luz del sol. El aire estaba lleno del aroma de la vegetación húmeda, y los únicos sonidos eran el canto de los pájaros, con un leve sonido emitido por el volcán, que como muchos sabrán es uno de los volcanes más activos de México. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más estrecho y las sombras más largas. Después de unas horas de caminata, llegué a un claro, y decidí hacer una pausa para descansar y comer algo. Me senté en un tronco caído y disfruté del silencio del lugar. De repente, un susurro casi imperceptible rompió la calma. Al principio pensé que era el viento, pero luego noté que parecía tener un ritmo, como si fuera una voz murmurando. Curioso, me levanté y seguí el sonido. Me llevó a otra zona del bosque donde los árboles eran más oscuros y retorcidos. Allí encontré una cabaña antigua y derruida. Parecía estar abandonada desde hace décadas. La puerta estaba entreabierta y contra mi mejor juicio decidí entrar. Dentro, el aire era aún más frío y denso. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y la sensación de ser observado era abrumadora. Exploré la pequeña cabaña y en una esquina encontré un viejo diario cubierto de polvo.
Al abrirlo me di cuenta que pertenecía a un cazador que había vivido allí muchos años atrás. Sus escritos describían encuentros con una entidad oscura que habitaba el bosque, una sombra que tomaba la forma de sus miedos más profundos. Mientras leía, un crujido fuerte me hizo levantar la vista. La puerta se había cerrado de golpe y por la ventana vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. Sentí un escalofrío enorme recorrerme la espalda. Decidí que ya había tenido suficiente y me dispuse a salir de la cabaña. A medida que me alejaba, el susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en un murmullo constante que parecía venir de todas direcciones. Empecé a correr tratando de encontrar el camino de regreso, pero el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles formaban barreras y los senderos se desvanecían. El miedo me dominó y sentí una presencia detrás de mí como si algo me siguiera de cerca. Cada vez que volteaba no veía nada, pero el murmullo persistía. En mi desesperación tropecé y caí en un pequeño claro. Al levantarme, vi una figura oscura en el borde del claro observándome. Era alta y delgada, con ojos brillantes que me perforaban. No tenía rostro, solo una sombra con una presencia abrumadora. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura avanzó lentamente hacia mí y el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor en mi mente. De repente todo quedó en silencio. La figura se detuvo y antes de desvanecerse en el aire susurró algo que no pude comprender. Desapareció entre los árboles dejándome solo en el claro. Respirando con dificultad, reuní el poco valor que me quedaba y corrí sin detenerme hasta que encontré el camino de regreso al pueblo. Nunca volví a ese bosque, a pesar de las insistentes invitaciones de mis amigos de la zona para poder acampar y poder investigar más acerca de lo que vi. Desde entonces las noches han sido difíciles, plagadas de pesadillas con la figura oscura. Ahora cuando escucho las historias de la gente del lugar, ya no las desestimo tan fácilmente. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que los antiguos miedos que guardan los bosques no siempre son solo leyendas. Saludos desde Puebla. Esperemos que les haya gustado mucho este primer episodio que hemos preparado para cada uno de ustedes. Si les ha gustado, agradeceríamos mucho que puedan compartirlo con algún familiar, algún amigo, alguien que ustedes saben que disfruta de poder escuchar de estos relatos. Nos vemos en el siguiente video.